Lo que vamos a hacer, yo solamente voy a compartir acerca de un único versículo, el versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses, pero lo que quiero es hacer una lectura de los versículos del 2 al 6. Así que mientras entregan los bosquejos, os pido que me sigáis leyendo los versículos del 2 al 6 del capítulo 4 de Colosenses. ¿Vale? Y Pablo dice así, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Yo esta mañana solamente voy a centrarme en el versículo 2 del capítulo 4 y quisiera empezar hablando de algo que seguramente algunos de vosotros habéis hecho con vuestros hijos cuando eran más pequeños, algunos más grandes, pero no sé si alguna vez cuando habéis ido a la piscina habéis probado o habéis jugado a ver quién era capaz de estar más tiempo debajo del agua, a ver quién aguantaba más tiempo, ¿no? Algunos papás, sobre todo los más competitivos, seguro que han llegado casi al extremo de salir, que les faltaba reanimación, ¿no? Con tal de ganar. Pero yo por lo menos con Ismael he jugado muchas veces a eso. Y bueno, alguna vez, con Jorge no jugué, Jorge aguanta mucho debajo del agua. Pero alguna vez, casi por querer ganar a mi propio hijo, he hecho tonterías, ¿no? Esta persona de aquí, que no conocéis mucho, se llama Alex Segura. Y es español, es un chico español, su profesión es apneísta. ¿Qué es un apneísta? Un apneísta es un deportista que se dedica a hacer inmersiones en el agua. Normalmente los apneístas lo que hacen son inmersiones a pulmón, no tienen ningún sistema de respiración adicional y la idea es, bueno, es llegar a cierta profundidad. ¿Cuánto pensáis vosotros que una persona puede aguantar sin respirar? ¿Cuánto tiempo? No hace falta que lo digáis, pero pensad un momento en esto. ¿Cuánto puede aguantar una persona? ¿Cuánto puede? Poco tiempo, ¿no? Bueno, este chico es español, como he dicho, en el orgullo, en esta área, nuestro orgullo. Este chico ha estado 24 minutos sin respirar debajo del agua. 24 minutos, ha aguantado 24 minutos. ¿Cómo hace esto? Es una persona que es capaz de controlar las pulsaciones de su corazón y reducirlas a niveles que parecen sobrehumanos y necesita un montón de entrenamiento, ¿no? Pero hay una gran realidad y es que este chico tarde o temprano tiene que salir a respirar, si no se muere. No puede pasar, o sea, no es un chanquete, no es un boquerón como nosotros, no puede pasar debajo del agua el resto de su vida, ¿sí? Esto nos recuerda que si este chico no respira y se mantiene debajo del agua, al final va a acabar en un sitio que todos sabemos, ¿no? Acabará muriendo, acabará falleciendo. Esta historia nos recuerda una realidad y es que todo ser humano necesita respirar. Ningún ser humano puede vivir sin respirar, ¿sí? Pablo aquí en el versículo 2 nos está hablando de algo que conocemos muy bien. Habla de la oración, ¿no? De este regalo, de este aspecto tan misterioso, tan sencillo pero tan complejo a la vez. Y lo que Pablo nos quiere o quiere comunicar a los colosenses es justamente que la oración, como una disciplina espiritual que nos ayuda a acercarnos a Dios, a encontrarnos con Él, es el oxígeno espiritual de alguien que ha sido cambiado radicalmente por Jesús. Es el oxígeno espiritual de alguien que ha sido realmente tocado por Jesús. Y si hacéis en casa la tarea de leeros las cartas de Pablo, vais a encontrar algo muy curioso en casi todas las cartas, prácticamente en todas. Pablo comienza orando por estas personas a quien escribe y Pablo termina la carta orando o pidiendo que oren por él. O sea, para Pablo la oración no era un evento, no era un momento, sino era un estilo de vida. Y es muy interesante ver esto, ¿no? Así que, si tú tuvieras que analizar tu tiempo de oración con Dios, tu tiempo de cercanía con Él, tu tiempo de intimidad, ¿qué criterios utilizarías? ¿Cómo medirías si es un buen tiempo, un mal tiempo? ¿Qué cosas caracterizarían tu tiempo de oración? ¿Sí? A ver, todas las religiones del mundo tratan el tema de la oración.
Esto no es únicamente exclusivo del cristianismo. Todas, de alguna manera, muestran la forma en la que uno se acerca a una deidad o algo que tiene el poder, y hay una manera de acercarse, pedirles cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de oraciones y la oración que hace una persona que es cristiana? Una persona que ha conocido a Jesús. ¿Es la forma? ¿Es el contenido? ¿Es la duración? ¿Sí? Antes de que sigamos pensando en la oración como algo simplemente privado y personal, como un diálogo con Dios centrado en mis necesidades, quiero mostrarte algo que también puedes encontrar en casi todas las cartas que Pablo escribió. Y una de las cosas que hace Pablo, de las principales que hace relacionadas con la oración, es su petición principal tiene que ver con la extensión del Evangelio. O sea, él normalmente oraba para que el Evangelio se extendiera en el corazón de los creyentes, de personas que ya lo habían recibido, que ya conocían a Jesús, ¿no? Pero también en su oración uno de los aspectos centrales era la petición porque el Evangelio se extendiera a los corazones de los no creyentes por medio de los anteriores. Parece un trabalenguas, pero es así. Justamente el objetivo de Pablo era que la gente creciera en el conocimiento y en el disfrute de Jesús, y que esas mismas personas fueran capaces de ayudar a otras a que pudieran experimentar lo mismo, ¿no? No sé si te puedes dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero solamente una persona que ha sido cambiada por Jesús puede y desea vivir pensando más en Dios, en que Dios sea más grande, en que Dios sea famoso, que sea conocido, que se muestre las bondades de Dios y en los demás, ¿no? Piensa más en eso que en uno mismo, que en sus propias peticiones y necesidades, ¿vale? Y no se trata solamente de pensar en los demás para compartir cosas materiales o simplemente por empatizar o porque los demás están en una situación peor, sino que implica, y esto es lo que tiene Pablo en mente, implica hacer todo lo posible para que otros puedan rendirse a Jesús y experimentarlo. Esa era la centralidad, una de las centralidades de las oraciones de Pablo, ¿no? Yo hoy no voy a centrarme en todo eso, en parte de eso que dicen estos versículos, eso lo dejaremos para la semana que viene, que tiene que ver más con el aspecto de la evangelización, ¿no? Que Nicolás se encargará de exponerlo y de compartirlo. Yo solamente quiero ver 3 aspectos de los cuales Pablo habla acerca de cómo orar. Y son 3 aspectos que encontramos en el versículo 2, ¿sí? Y lo primero que Pablo dice en el versículo 2 es perseverad, es decir, orad con persistencia, le está pidiendo a los colosenses, ¿no? Y a todos aquellos que son como los colosenses, ¿no? Que son personas que han recibido a Cristo. Ahora, ¿qué es la persistencia? La persistencia, y voy a poner aquí una definición, ya hemos hablado en otros momentos de lo que es la persistencia, la perseverancia, pero la persistencia o perseverancia es una cualidad y es la cualidad que te lleva a continuar haciendo algo a pesar de que se presenten problemas o parezca que no hay resultados. ¿Vale? La persistencia no es ser pesado, aunque parece que es ser pesado. La persistencia es una actitud de continuar adelante independientemente de lo que uno ve. ¿Quieres ver la persistencia con patas? Mira a un niño al que le regalan el catálogo del Corte Inglés en octubre y ve el juguete que quiere. ¿Quieres ver la persistencia? El niño molestando al papá, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto. O ¿quieres ver la persistencia también encarnada? Que el banco te cobre más dinero del que tenía que cobrarte. Te aseguro, yo no sé tú, pero yo veo ahí la persistencia de molestar y una y otra vez hasta que al final se resuelva eso, ¿no? Aunque, como he dicho antes, la oración es misteriosa, eso no quiere decir que el no poderla entender plenamente no nos deje disfrutar de ella, no podamos usarla, no tengamos la capacidad de utilizarla. Sí la podemos usar y, de hecho, la oración es el medio a través del cual Dios nos responde. Y creo que esto lo olvidamos constantemente. Pensamos que la oración es algo que, bueno, está bien, que nos calma, pero no, en realidad la oración es el canal que nos conecta a poder hablar con Dios. ¿Sí? Quiero ponerte un ejemplo. ¿Tú sabes cómo funciona perfectamente tu teléfono móvil? ¿Sabes cómo funciona por dentro perfectamente? No estoy diciendo que sepas de qué está compuesto, sino ¿sabes cómo funciona la electrónica, cómo se comunica, cómo
cómo está diseñado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos tener a no ser que haya algún ingeniero electrónico y me tenga que callar, ¿no? Pero creo que hoy por hoy nadie de los que estamos aquí conocemos a la perfección cómo funciona un teléfono por dentro. Ahora bien, sí sabemos usarlo, sí lo utilizamos y cuando lo usamos tenemos la información suficiente como para poder marcar y hablar con otra persona. No hace falta que conozcamos los detalles, sino ya tenemos la información de cómo usar la oración. Así que no solamente la oración es un regalo de Dios, sino que además tenemos la seguridad de que podemos ser persistentes con Dios por la siguiente razón. Porque conocemos el carácter de Dios, porque sabemos cómo es Dios. Conocemos el carácter del que nos escucha. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? Bueno, claramente lo conocemos porque la Biblia está llena de la expresión de cómo es Dios. Porque la Biblia nos muestra cómo es Jesús y Jesús nos muestra el carácter de Dios, ¿sí? Y justamente Jesús, en Lucas capítulo 11 y 18, nos habla de dos parábolas. Una de ellas trata de un amigo inoportuno que molesta a otro a horas intempestivas. Cuando miraba esta parábola me acordaba de algunos amigos que tengo que hacen algo parecido, no quiero decir nombre, pero bueno. Y la otra nos relata la insistencia de una viuda que es pesada y que no deja en paz a un juez que es indeseable, ¿no? Y estas dos personas están molestando a la otra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de estas dos historias que Jesús está contando? A ver, el punto no es la persistencia. El punto principal no es que esas personas molestan y entonces la otra persona responde. No, el punto es que el carácter de Dios es diferente. O sea, Dios no se siente molesto. Dios no se trata de que nosotros lo convenzamos para que Él nos responda, sino que nosotros podemos acercarnos a Él y tenemos la libertad, los que hemos conocido a Cristo, los que vivimos con un deseo de verlo, tenemos la libertad de poder acercarnos a Él en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y repetir las cosas muchas veces porque Él no va a responder por nuestra persistencia, pero a Él le encanta que nosotros le pidamos, ¿no? Así que, ¿ves la diferencia? No es que nosotros obliguemos a Dios por pedirle mucho, sino que nuestra persistencia muestra nuestra confianza hacia Él, ¿no? Además, cuando conocemos cómo es Dios, cómo es realmente, dejamos de usarlo como una máquina expendedora que nos proporcione nuestra bebida favorita a cambio de nuestras oraciones insistentes. O sea, no tratamos de agradar a Dios orando y repitiéndole cosas para que Él nos responda. Dejamos de pensar en esos términos, ¿no? Lo buscamos a Él y buscamos que Él sea famoso y conocido por todos. Eso es lo que nos motiva a orar. Eso es lo que nos motiva a encontrarnos con Él, ¿no? Ahora, un detalle en el texto. Pablo en este versículo 2 dice, perseverad en la oración. Y Pablo nos está diciendo que deben comenzar a orar de forma persistente. No le está diciendo, mira, tenéis que empezar a hacer eso. En el original griego, Pablo lo que está haciendo es, los está alentando para que no dejen de hacer algo que ya estaban haciendo, ¿vale? Pablo le está diciendo que no dejen de seguir orando. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nos pide Dios que perseveremos? Quiero decirte algo, el reloj de Dios funciona a una velocidad diferente que el nuestro. Dios tiene un reloj que funciona diferente al nuestro. Y muy posiblemente estas personas, estos cristianos allí en Colosas, estaban viendo que había cosas que no estaban ocurriendo. Os recuerdo, estaban siendo perseguidos, estaban viviendo una situación complicada en la iglesia, había un montón de cosas que no estaban funcionando bien y podían sentirse desalentados pensando que realmente Dios no estaba haciendo nada en medio de ellos, ¿no? Y olvidando que una de las formas en las que Dios nos involucra en sus planes y cambia era a través de la oración. Por eso Pablo le dice que sigan orando, que no dejen de hacerlo. Porque la oración no solamente sirve para tener una cercanía a Dios, para percibirlo. No solamente es un contexto donde nosotros podemos tener una relación con Él, sino que también la oración, y esto es lo más increíble, es un medio a través del cual nos hace parte indirecta de los cambios que Él hace en el mundo. A ver, Dios no cambie porque nosotros oremos. O sea, Dios no es que nosotros forzamos las decisiones de Dios cuando oramos, pero si nosotros oramos, Dios nos ha
delegado la responsabilidad de no hacer nada. ¿Sí? Dios puede hacer lo que quieras, pero si nosotros no acudimos a Él, no oramos y no pedimos, Dios no va a responder. ¿Sí? Ahora, puedes decirme, vale, David, estupendo, me parece genial. Esto está muy bien, pero Dios quiere que persista, pero no hemos hablado muchas veces aquí, y sobre todo Pablo lo dice, que hemos sido adoptados, que hemos sido hechos parte de una familia, que hemos recibido una nueva identidad, que ahora nos acercamos a Dios como nuestro Padre, que ahora le podemos pedir cosas, que ahora Él busca nuestro beneficio, genial. Pero ¿por qué Dios nos hace sufrir y no nos responde? ¿Por qué si Dios está, dice Jesús mismo en Mateo 6:8, que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, ¿por qué nos hace sufrir esperando? ¿Por qué no responde ya? No entiendo bien esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias razones por lo cual Dios responde de esta forma, ¿no? Obviamente porque Él es Dios y porque Él sabe las cosas mejor que nadie, pero yo quisiera compartir 4. Hay muchas más, pero hay 4 que yo quiero compartir con vosotros. La primera de ellas es que Dios hace esto para liberarnos de nuestro orgullo e independencia. Dios hace esto para liberarnos de nuestro orgullo e independencia. A ver, Dios no tiene la obligación de darnos lo que le pedimos. Él no tiene la obligación de darnos lo que nosotros en cada instante deseamos o queremos o le pedimos. No estoy diciendo que Él no quiera darnos lo que le pedimos, sino que no está obligado a hacerlo, que es muy diferente. Él no está obligado a hacerlo. Nosotros muchas veces nos acercamos a Él pensando en que nosotros merecemos que nos den esas cosas, ¿no? Una pregunta que quiero hacerte. ¿Te ha frustrado alguna vez la negativa de Dios? ¿Te has sentido frustrado cuando en algún momento ha ocurrido algo que tú no querías que ocurriese? O algo que tú, en cierto sentido, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Decirle, Señor, a mí no me gustaría que esto ocurriese. Y de pronto ocurre, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esto, no? A mí me ha ocurrido muchas veces. Pero cuando uno es padre, entiende algo que cuando es hijo no entiende. Y es que en muchas ocasiones nuestros hijos necesitan aprender a depender y confiar en la sabiduría y el amor de sus padres. Los hijos necesitan aprender de la sabiduría y del amor de sus padres. Y en cierto sentido, eso es lo que pasa con Dios. Esto supone que a veces tenemos que, yo lo estoy viviendo con mi hijo, a veces querer a mi hijo supone decirle no. Y no lo estoy queriendo menos, le estoy diciendo no. O le estoy diciendo espera. Y de la misma forma Dios actúa con nosotros. Además, algo súper interesante, que creo que es una realidad que muchos de aquí habéis podido experimentar, yo también la he vivido, es que si Dios nos concediera lo que le pedimos de forma inmediata e instantánea, acabaríamos olvidando que Él es la fuente de todo lo bueno. Si Dios respondiera instantáneamente a lo que nosotros queremos, con mucha facilidad olvidaríamos quién es Él. Lo más sorprendente es que Dios sabe esto y aún así sigue siendo paciente con nosotros y nos sigue regalando el que podamos seguir persistiendo en lo que pedimos, ¿no? Lo segundo es que Dios nos hace esperar para prepararnos a recibir lo que pedimos. Dios está más interesado en lo que es mejor y en lo que necesitas de verdad tú de forma personal. Hablamos de que Dios es un Dios personal y Él conoce cuáles son tus necesidades y está más interesado que tú para que las recibas. Porque si tú hurgas en tu corazón, si miramos en nuestro corazón, si rascamos un poquito más en la superficie, podremos descubrir con facilidad que pedimos muchas cosas que están más centradas en nuestras necesidades egoístas que en realidad lo que parecen, ¿no? Santiago lo dice en Santiago 4:3, ¿no? Santiago dice que pedimos mal, que pedimos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros propios deseos. Y eso es dañino, eso nos destruye. Por eso Dios nos pone en espera muchas veces. Pero en otras ocasiones, Dios se toma su tiempo para prepararnos espiritualmente con la intención de que podamos manejar sanamente lo que le pedimos, ¿vale? Dios puede o no puede darnos lo que pedimos, pero muchas veces Dios nos da lo que le pedimos en el momento adecuado donde estamos capacitados para poderlo manejar, ¿sí? Voy a ponerte unos cuantos ejemplos para que entiendas lo que quiero decir. ¿Qué pasaría si tú le das un deportivo a un adolescente? ¿Qué pasaría?
deportivo con 500 caballos. Podía ser desastroso, peligroso y terrible. Podía ser algo terrible. Ahora, ¿qué pasa si Dios te da éxito en el ministerio y eres una persona orgullosa? ¿Qué pasaría? ¿Serías una persona más espiritual? ¿Sería una persona que amaría más a Dios que al éxito? Por supuesto que no. ¿O qué pasaría si Dios te da un novio o una novia y tu mayor lucha es evitar la soledad o el miedo a quedarte soltero o soltera? Sería también terrible. En cierto sentido, Dios nos estaría haciendo pecar, ¿no? Y Santiago dice claramente que Dios no nos lleva a pecar a ninguno de nosotros, es algo que hacemos nosotros solos. ¿O qué pasa si Dios te da la holgura económica y resulta que tu lucha es mostrar a los demás que eres una persona exitosa, ¿no? Que te gusta, como se dice aquí, fardar? Sería terrible, ¿no? Todas estas ocasiones nos llevarían a pecar, ¿no? Así que Dios, en este proceso, no nos da todo lo que le pedimos porque en el proceso de pedirle quiere que Él sea todo lo que necesitamos. No sé si entiende lo que quiere decir. O sea, Dios nos responde en el momento que nosotros queremos y a veces nos pone en stand-by porque sabe que nuestra mayor necesidad y lo mejor que podemos recibir es a Él antes que el resto de las cosas. Él no quiere que convirtamos las cosas en dioses. Él quiere que en base a su amor y a su dominio en nuestra vida y dentro de nosotros podamos disfrutar de lo que le pedimos, ¿sí? Obviamente estoy hablando de cosas que no van en contra de la moral de Dios, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? La Biblia también es muy honesta con lo que voy a decir. Muchas veces van a venir a nuestra vida cosas desagradables, cosas que no nos gustan, cosas que no podemos entender y que queremos que pasen con rapidez. Pero tenemos la seguridad de que Dios no solo sabe más lo que necesitamos en todo momento, sino que nos ama más que nosotros mismos. Sí, hay veces que Dios, y muchas veces Dios responde con cosas que no nos gustan, con cosas que nos confrontan, con cosas que nos duelen. Muchas veces Dios permite que situaciones que lleguen a nuestra vida, pero la diferencia es que Dios está involucrado y que está utilizando todo eso para lograr justamente lo que he dicho hace un instante, que Él sea todo lo que necesitemos. ¿Sí? Otra de las razones de la espera es para refinar lo que pedimos. De nuevo, Santiago 4.3, como he dicho antes, nos recuerda que pedimos mal, que no sabemos pedir, ¿no? Porque es fácil estar a la vez convencidos y equivocados respecto a cuáles son nuestras necesidades. A ver, Ismael cuando tenía 5 años vino un día, estaba en la cocina y vino y me dijo, papá, necesito un móvil. Y yo lo miré y digo, ¿qué? ¿Que necesitas un...? Sí, papá, necesito un móvil. O sea, está claro que la realidad de Ismael con 5 años no era la realidad real. O sea, Ismael tenía una necesidad que no era real en su propia vida, ¿no? Así que muchas veces nosotros estamos como los niños, somos como niños, ¿no? O sea, pedimos cosas, pero realmente no somos conscientes del daño o de la incapacidad de manejarlo o que realmente no son necesidades para nosotros, ¿no? No lo necesitamos, ¿no? Quizás son deseos. Así que, ¿de qué forma persistir y perseverar en la oración nos ayuda a poder refinar lo que pedimos? Bueno, cada vez que vamos a Dios, necesitamos volver a considerar de forma honesta qué es lo que pedimos y por qué lo pedimos. Es un buen ejercicio este. Cada vez que tenemos un tiempo para hablar con Dios de terreno y decir, a ver, Señor, ¿y por qué quiero esto? ¿Y por qué te estoy pidiendo tantas veces esto? Ayúdame a entender qué hay debajo de este deseo, ¿no? ¿Por qué quiero lo que quiero y cuánto lo quiero? ¿Cuánto lo quiero? ¿Estoy dispuesto a soltarlo o no estoy dispuesto a soltarlo? A ver, Dios conoce nuestras motivaciones. No es que Dios necesite que nosotros le digamos qué hay detrás de lo que pedimos o de lo que deseamos. Pero nosotros sí necesitamos ver qué hay detrás de cada cosa que pedimos. Incluso si esas cosas que pedimos son buenas. Son buenas. Dice el profeta que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Cuántas veces pedimos y deseamos cosas que son buenas y en el fondo hay un deseo que está más centrado en nosotros mismos, ¿no? Ahora,
¿cómo respondemos cuando no recibimos lo que queremos? ¿Cómo respondemos? ¿Dejamos de pedir? ¿Nos enfadamos con Dios? ¿O estamos abiertos a que Dios cambie nuestras peticiones? ¿Estamos realmente con una actitud delante de Él para que Él pueda cambiar y transformar lo que estamos pidiendo por algo que se ajuste más a su buena voluntad, a lo bueno que Él quiere para nosotros? Yo voy a tomarme un minuto para confesar algo. Durante años he estado orando por algo particular insistentemente. Le he estado pidiendo a Dios que cambie algo que veo en mi vida y que no me o sea, es una lucha constante, ¿no? Es una lucha. Os vais a reír cuando lo diga, pero me da miedo hablar en público. Me da pánico hablar en público. Para mí es una lucha que a veces mejor, a veces peor, pero me cuesta mucho trabajo hablar en público. Es una dificultad, es una lucha, y durante años oraba a Dios y le pedía por no tener miedo al hablar en público, no estar más preocupado de lo que están pensando de mí que lo que Él piensa de mí y Él quiere que diga de Él a los demás, ¿no? Hasta que en todo este proceso de persistir, de orar, de pedir, Dios me ha ido ayudando a darme cuenta de que en realidad mi problema no tiene que ver con una capacidad que no tengo. Mi problema tiene que ver con una falta de aprecio de su persona. Así que esto poco a poco ha ido cambiando mi forma de orar al punto donde yo ahora no pido que Dios haga desaparecer algo que no me gusta, sino que Él crezca en medio de esa situación y en medio de esa dificultad y de esa lucha. ¿Sí? He ido entendiendo que poco a poco mi mayor necesidad no es lo que pido, mi mayor necesidad es a quién le pido. Esa es mi mayor necesidad. La última causa por la que Dios nos hace esperar muchas veces es para crecer en paciencia y fe. Dice el dicho que el que espera desespera. El que espera se desespera, porque como no llega, se pone nervioso. La paciencia es una virtud que todo el mundo desea tener paciencia. Todo el mundo quiere tener paciencia. Quiero tener paciencia con mi jefe, con mis hijos, quiero tener paciencia conmigo mismo, quiero tener paciencia cuando se forma un atasco en el desvío hacia Churriana, que a veces son colas kilométricas. Quiero tener paciencia cuando un conductor se cruza o cuando alguien me dice algo que no me gusta. Quiero tener paciencia. Pero en realidad es una virtud muy poco cultivada en una sociedad donde lo que está de moda es la velocidad de la luz, la rapidez. Todo ya, ahora. Quiero ahora, que funcione, que responda. Mando un WhatsApp, si alguien no me contesta ya estoy nervioso. Pero si lo ha mirado, sí. Pero si te pones a mirar esto lo había hecho todo. En la información te pones a mirar, pero mira, lo ha visto este y no me ha dicho nada. ¿Pero por qué no lo mira? Y te pones nervioso y te enfadas y te ofuscas, ¿no? Pero en realidad todos queremos tener paciencia, pero actuamos de una forma totalmente contraria, ¿no? La realidad es que tenemos un Dios que no es un Dios de microondas. Dios no es un Dios de microondas. Dios es un Dios que cocina siempre a fuego lento. Hay una diferencia entre comer algo que se calienta en el microondas en un momento a hacer una comida que lleva su tiempo. De hecho, es un arte también hacerlo, ¿no? Pero Dios trabaja así, trabaja de esta forma, trabaja a fuego lento. Lee la Biblia y mira qué personas usó Dios y cuánto tiempo tardaron en esas personas en ser preparadas por Dios. Mira, por ejemplo, a Moisés, mira, por ejemplo, a José, que tuvo un sueño donde él era el que partía la pana y tuvo que pasar por un proceso de vivir en la cárcel y un montón, hasta que su carácter fue convertido en el de una persona capaz de manejar lo que Dios tenía para él, ¿no? Además, sin paciencia es imposible madurar. Una persona inmadura es una persona impaciente y una persona impaciente es una persona inmadura. Sin paciencia es imposible madurar. Sin paciencia es imposible también encontrarse con Dios. Y el rey David escribió un salmo, el Salmo 27. Los salmos están llenos de este reflejo de espera paciente a Dios, ¿no? Y en el Salmo 27, versículo 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí,
espera al Señor. ¿Sí? La paciencia, como expresa David, no es una actitud pasiva, es una actitud activa que descansa y confía en el reloj de Dios y mediante este proceso la fe se ejercita y crece. La fe no es algo que tú puedas... La fe no la podemos sacar de una chistera. No, yo no puedo decir, bueno, ahora quiero tener fe. No, la fe es un regalo, la fe cristiana es un regalo de Dios. Es algo que Dios te regala. Dios te regala unos músculos espirituales, pero cada uno de nosotros somos responsables de ejercitar esos músculos por medio de la paciencia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte de persistencia, de perseverancia. Ahora vamos a mirar el aspecto de velar, ¿no? Orar con expectación. He querido resumirlo con esta frase, ¿no? La palabra que Pablo usa en este texto, velad, lo que implica es una condición de estar despierto, ¿vale? Espero que estéis todos despiertos, pero está hablando de una persona que está alerta, ¿sí? La figura que más nos puede ayudar es, no sé si habéis visto las películas estas, normalmente de campo de concentración, donde hay una torre y hay un soldado cuya misión es mirar absolutamente todo lo que está pasando alrededor. Estar al tanto, estar despierto, estar mirando, estar buscando, ¿no? Eso es lo que Pablo está comunicando aquí, ¿no? En otra carta que Pablo escribe a los Efesios, expresa esta misma idea de la siguiente forma. Dice, en Efesios 6, versículo 18, dice, con toda oración, aquí vuelvo a hablar de oración y súplica, orad en todo tiempo, otra vez persistencia en el Espíritu, y así velad con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿qué implica esto de velar? ¿Qué implica esto de orar con expectativa? Bueno, lo primero es que la oración no es algo monótono y pasivo. La oración no es algo monótono y pasivo, no lo es. No es una acción que uno hace y, bueno, repite, y todos luchamos con esto. No estoy diciendo que lo hayamos superado. Todos luchamos con esto, todos luchamos con la tendencia a convertirlo en una rutina que pierde su sentido. Pero la oración es viva y vibrante porque es movida por un deseo consciente de reconocer y pedir por las necesidades propias y las de otros, con la confianza de que Dios escucha y responde. Me encanta cuando tomo tiempo para orar y antes de empezar a hablar, lo primero que hago es pensar delante de quién estoy. Pensar a quién voy a hablar. Pensar en los atributos del Dios creador. Pensar en su persona, pensar en su carácter. ¿Sabéis lo que me ayuda últimamente? Algo que prácticamente a nadie le gusta. Es mirar cómo se muestra Dios en el Antiguo Testamento. Es un Dios de un amor peligroso. Es un Dios salvaje. Es un Dios sorprendente, asombroso. Pasar tiempo meditando y pensando en Él y en su persona. Y eso me ayuda a empezar a orar, no como una rutina, sino como un encuentro con un ser increíble. Porque se trata justamente de eso, de estar con el creador y el dueño del universo. Estar con el creador y el dueño del universo. Necesitamos pasar tiempo pensando en esto, ¿no? Lo segundo que implica el orar con expectativa es que la oración nos despierta a buscar un poder que no tenemos. Empecé este mensaje hablando de la imposibilidad de que nadie pueda vivir sin respirar. Nadie puede vivir sin respirar. Bueno, pues en cada momento de tu vida vas a tener que lidiar, si eres creyente, si realmente has recibido a Cristo, vas a tener que lidiar con un montón de ofertas alternativas al amor de Dios. En cada instante, cuando salgas por la puerta, tu trabajo, hay un montón de cosas que se te van a ofrecer como mejores que la cercanía y el amor de Dios. Y desde ya te digo que tú no tienes la capacidad por ti mismo de escoger bien. Tú ni yo tenemos la capacidad de poder escoger bien. Dice Pablo también a los Corintios, dice en 1 Corintios 10:12, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Necesitamos orar porque no tenemos la capacidad de poder lidiar con lo que diariamente viene a nosotros. Necesitamos otro poder. Así que lo que la oración hace es ser un medio que nos reconecta en nuestra debilidad
al poder de Dios para proteger nuestros corazones y encontrar satisfacción en Él. O sea, la forma en que la oración nos ayuda no es quitando las cosas, sino es llenándonos de un ser increíble. De hecho, el Espíritu Santo está en nosotros. La oración lo que hace es prender fuego, encenderlo, de manera que encontremos plenitud, satisfacción y disfrute en su persona en medio de las situaciones que nos tientan y acaben teniendo fuerza y poder. No puedan capturarnos, no puedan. Es como la persona que tiene mucha hambre y que se alimenta de una buena comida y que pasa por McDonald's y no le atrapa ya lo que hay ahí, no le apetece. Justamente la oración nos ayuda a que eso ocurra, ¿no? Y la última parte del mensaje, que es más cortita, es justamente lo que dice Pablo ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando con gratitud. Pablo lo que nos dice es que la oración de alguien que ha sido afectado por Jesús, que ha sido impactado por Él, que realmente lo ha probado, no solamente algo activo, no es algo que lo mantiene despierto, sino que debe estar inundada de gratitud. ¿Y por qué? Bueno, la gratitud es uno de los distintivos de alguien que vive comprendiendo lo que ha recibido en Jesús. El ser agradecido es un distintivo, es una marca, es una forma de manifestar que realmente me he dado cuenta de quién es Cristo y me he dado cuenta de lo que Dios me ha dado en Él. ¿Sí? No puedo esconderlo, no puedo esconderlo. ¿Estaba agradecido Pablo? Por supuesto que sí. ¿Estaba cómodo Pablo? Por supuesto que no. Pablo estaba en la cárcel. Estuvo en la cárcel mucho tiempo, privado de la libertad. Pero le dice a los colosenses hasta 5 veces en la carta que den gracias a Dios. No solamente que den gracias, sino que desborden en gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban considerar todo lo que Dios les había dado y les seguía dando. La gratitud es tanto una respuesta como una decisión. ¿Sí? Puedo sentir gratitud cuando recibo algo inmerecido o inesperado, pero también en Cristo puedo decidir meditar en todo lo que Él me ha dado a pesar de mis circunstancias. Yo puedo decidir, ¿vale? Puedo decidir por causa de lo que Dios ha hecho ya en mí. Él me ha dado el poder y la capacidad de poder decidir y tomar decisiones. Sí, a veces supone un esfuerzo, pero Dios me ha dado la capacidad. Él está conmigo. Porque solamente alguien impactado por Dios puede vivir verdaderamente así. Esto no quiere decir que no tengamos que lidiar con el sufrimiento, porque el sufrimiento, a ver, las cosas malas van a venir las cosas que no nos gustan, ya lo he dicho, van a venir. Pero en comparación con el regalo de su amor incondicional, que nunca podemos perder, siempre tendremos algo que agradecer, siempre hay algo que agradecer. A mí me encanta, hay algo que me encanta y disfruto, y es tomarme el tiempo de las pequeñas cosas, los pequeños momentos, mirarlos con una perspectiva eterna. A ver, suena muy trascendente, pero buscar disfrutar de cosas tan simples y tan sencillas como tomarte un café, como comer una fruta, como estar sentado, como una buena conversación, como un tiempo especial con Dios, como me gusta convertir mi vida en una canción que siempre apunte a Dios, que siempre apunte a aquel que me ama, a aquel que me ha salvado, a aquel que me ha rescatado. Y ahí se hace una diferencia, hace la misma diferencia que le ocurría a Pablo. Pablo podía pasar por muchas circunstancias en la vida, pero su vida era una oración de gratitud a Dios. Los momentos difíciles, los complejos, y eso hacía la diferencia. Y eso no era mérito suyo, eso es el regalo de la respuesta de Dios. El regalo de la respuesta de Dios para nuestra vida, ¿no? A mí me gusta hacerlo así, me encanta sentarme a leer un libro al sol, me encanta tener una conversación con Sara, me encanta hablar con muchos de vosotros, me encanta leer un buen libro, me encanta meditar en la persona de Dios, me encanta que Dios me confronte y pedirle perdón, convertir la vida en una vida llena y empapada de oración y de cercanía a Él, ¿no? Así que quiero concluir con algo muy cortito, muy sencillo, y es cómo debemos orar, ¿no? Después de todo lo que nos ha dicho Pablo. Bueno, Pablo nos dice que debemos orar insistentemente, que no nos cansemos, que sigamos orando, que sigamos acercándonos a Dios por causa de su carácter, no por causa de nuestra insistencia.
que lo hagamos con todos los sentidos activos, que pensemos en las necesidades nuestras, en las de los demás, y que así no nos vamos a quedar sin motivos de oración, y con una actitud de agradecimiento interna, resultado de pensar en todos los beneficios que Dios nos ha regalado en Jesús y que son tuyos y míos ahora. Así que no pensemos en la oración como una inyección de anestesia. No pensemos que la oración es como un agujero donde el avestruz mete la cabeza para que pasen las cosas y cuando ya te quedas sin miedo y ya han pasado las cosas sale, sino que pensemos en la oración como algo poderoso que Dios nos da y que nos regala. Es su propio poder, es Él mismo en la intimidad con nosotros. Y necesitamos convencernos de que Dios hace cosas cuando oramos en nosotros y en otros. Dios hace cosas cuando oramos en nosotros y en otros. Esto es así. Mira la Biblia, lee el libro de Hechos. Lee el libro de Hechos y convéncete de eso. Dios se hace presente en la oración para disfrutarnos, involucrarnos en sus planes, en su plan, y aumentar nuestro deseo y disfrute de su gloria. Así que ahora vamos a tomarnos un minuto y vamos a hacer justamente eso. Vamos a hablar con Él, lo vamos a hacer todos juntos. Así que invito a que me acompañéis. Dios, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos posibilidad de poder hablar de alguna forma contigo? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos tener espacios donde tuviéramos la certeza de que cuando levantamos nuestra voz hablamos con alguien que nos conoce, con alguien que no solamente es compasivo, sino que es poderoso, sino que desde antes de la eternidad ya tenía en mente todo lo que había dispuesto para nosotros? Con alguien que es capaz de entregarse a sí mismo, con alguien que es capaz de reducirse y convertirse en un ser humano para mostrarnos cómo es su carácter, con alguien que tiene el poder de escuchar 24/7, con alguien que, dice Pablo en Romanos, que cuando oramos incluso nos regala el Espíritu Santo para arreglar nuestras oraciones y que finalmente cumplan el objetivo, el propósito de hacerle a Él más grande y beneficiarnos a nosotros. Pero a la vez somos conscientes de la debilidad. Yo soy consciente de lo fácil que es convertir esto tan precioso y tan maravilloso en algo sin valor o en algo repetitivo, en algo a veces sin fuerza, nos sentimos sin fuerza, pensamos que necesitamos abrir nuestra boca y acercarnos a ti cuando estamos en una condición, pero no es así. Tú estás dispuesto a que nos acerquemos a ti, a que podamos exponer nuestra realidad y confiar en que tú estás haciendo y harás cosas. Así que en base a eso, yo, como Pablo, quisiera que todos saliéramos alentados a mirar la oración como algo precioso, algo a comenzar, a empezar. Igual llevas mucho tiempo sin hacerlo, no lo sé. O llevas tiempo haciéndolo de forma mecánica. Y mi oración y mi petición para ti, mi desafío es que hoy, en tu soledad, cuando estés tú solo, pienses en todo esto y comiences a hablar con aquel que quiere escucharte, que quiere cambiarte, que quiere mostrarte quién es Él. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.